Nunca le creas a quien te diga que necesitas ganar mucho dinero para construir riqueza. Esa es la mentira más rentable que el sistema financiero ha logrado instalar en la mente de la mayoría. La realidad que los datos muestran es más incómoda y más liberadora al mismo tiempo. Las personas que siempre tienen dinero no son las que más ganan. Son las que entienden cómo funciona el dinero de verdad. Y hoy vamos a desglosar las 13 reglas que separan a quienes siempre tienen capital de quienes siempre están al límite, independientemente de cuánto ganen. Esto no es un video sobre recortar gastos superfluos, ni sobre privarte de lo que disfrutas. Es un análisis estructural de por qué alguien que gana $40,000 al año puede tener más seguridad financiera real que alguien que gana 200,000. Y si llegas a la regla 11, vas a entender algo sobre el ahorro que contradice todo lo que probablemente te han enseñado. Pero antes de entrar a las reglas, hay algo que el sistema preferiría que no supieras. La educación financiera no se enseña en las escuelas de América Latina de forma sistemática ni rigurosa. No es un accidente. Es el resultado de un ecosistema donde los bancos, las financieras, las plataformas de crédito al consumo y la industria del entretenimiento digital tienen un incentivo económico directo en que la mayoría de las personas no entienda cómo funciona el dinero en su contra. En México, los ingresos por comisiones e intereses de la banca al consumo representan miles de millones de pesos anuales generados principalmente por personas que no comprenden el costo real del crédito que utilizan. En Colombia, las tasas efectivas de los créditos de libre inversión y tarjetas de crédito están entre las más altas de la región, y la mayoría de los deudores no calcula el costo total de lo que debe. En toda América Latina, el modelo de negocio del crédito al consumo descansa sobre una asimetría de información que beneficia al acreedor y perjudica al deudor. El momento en que entiendes estas 13 reglas, dejas de ser cliente del sistema y empiezas a competir con él en sus propios términos. La primera regla es la que más incomoda porque requiere hacer algo que la mayoría evita: mirar con precisión a dónde va cada peso. Existe un dato que define mejor que cualquier otro la salud financiera de los hogares latinoamericanos. La mayoría de las personas tiene una idea aproximada de en qué gasta, pero no tiene claridad de precisión. Y en finanzas, la diferencia entre aproximado y preciso es la diferencia entre construir patrimonio y preguntarse cada fin de mes a dónde fue el dinero. El dinero funciona como el agua, fluye, y si no hay una estructura que lo dirija, desaparece antes de que puedas explicar por dónde. El registro activo del gasto no es un ejercicio de contabilidad doméstica sin valor, es el mecanismo que convierte el gasto automático en gasto deliberado, que es la condición necesaria para que cualquier otra estrategia financiera funcione. Cuando una persona empieza a registrar cada transacción, ocurre algo que la economía conductual ha documentado con consistencia. La visibilidad genera fricción entre el impulso y la acción. Cuando sabes que vas a tener que registrar ese gasto, te detienes un momento. Ese momento es suficiente para que el sistema racional de evaluación se active y reemplace la respuesta automática. La herramienta específica no importa. Una aplicación de finanzas personales, una hoja de cálculo, un cuaderno. Lo que importa es la consistencia. 30 días de registro sin cambiar nada, solo observando. El patrón que emerge en esos 30 días revela las fugas reales con una claridad que ninguna estimación mental puede replicar. La segunda regla invierte el orden de operaciones que la mayoría sigue, y ese cambio de orden lo cambia todo. El modelo financiero que la mayoría practica sin haberlo elegido conscientemente es este. Llega el ingreso, se pagan las obligaciones, se cubren los gastos del mes,
Se consume lo discrecional y si queda algo, se ahorra. El problema es estructural y matemático. Casi nunca queda algo. Los gastos se expanden para llenar el espacio disponible. Esto no es falta de disciplina. Es la ley de Parkinson aplicada a las finanzas personales. El gasto se expande hasta ocupar el ingreso disponible. La inversión de este modelo es simple, pero tiene consecuencias profundas. El primer movimiento que ocurre cuando llega el ingreso no es pagar las obligaciones. Es transferir un porcentaje predefinido al ahorro e inversión antes de que ese capital esté disponible para el gasto corriente. El porcentaje inicial no importa tanto como el hábito. Un 5% automatizado desde el primer día produce resultados que un 20% de intención manual nunca logra de forma sostenida. La psicología detrás de esto es sólida. No se puede gastar lo que no se ve. Cuando el ahorro ocurre antes de que el dinero entre a la cuenta de gastos, el cerebro no lo registra como dinero disponible. El nivel de vida se calibra sobre lo que queda, no sobre el ingreso total, y esa calibración, sostenida en el tiempo, es el mecanismo fundamental de la acumulación de capital. La tercera regla es la que más frecuentemente se pospone con la justificación de que primero hay que resolver otras prioridades, y esa postergación tiene un costo que se paga en el peor momento posible. Sin un fondo de emergencia, cada evento inesperado, y los eventos inesperados son estadísticamente inevitables, activa el único mecanismo de respuesta disponible: la deuda cara. El carro que se descompone, la visita médica urgente, el mes de ingreso reducido por cualquier razón, sin reserva, cualquiera de estos eventos se convierte en una crisis que activa crédito al consumo, con tasas que en América Latina pueden superar el 60% anual. El objetivo inicial no tiene que ser intimidante. En la mayoría de los contextos latinoamericanos, 10,000 a 15,000 pesos mexicanos, o su equivalente en otras monedas, cubren la mayoría de las emergencias cotidianas que la estadística predice con mayor frecuencia. Ese es el primer hito. Desde ahí, la construcción progresa hacia 1, 3 y 6 meses de gastos esenciales. Este fondo no busca rendimiento, busca liquidez garantizada y separación psicológica del presupuesto operativo. Una cuenta de ahorro separada, ligeramente menos accesible que la cuenta corriente, con instrumentos que generan algún rendimiento sin comprometer la disponibilidad. En México, los CETES de corto plazo. En Colombia, los fondos de inversión colectiva de bajo riesgo. El instrumento específico es secundario. La existencia y la intangibilidad del fondo son lo que importa. La cuarta regla requiere cambiar el marco conceptual con el que se evalúa cada decisión de compra, y ese cambio transforma la forma en que se ve el patrimonio propio. Robert Kiyosaki popularizó la distinción entre activos y pasivos con una definición que, aunque simplificada, captura algo estructuralmente correcto. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. La mayoría de lo que el sistema de consumo vende como inversión o como señal de éxito son pasivos que se disfrazan de activos. El vehículo nuevo que deprecia el 20% en el primer año y genera costos anuales de mantenimiento, seguro y combustible que en muchos casos superan lo que costaría el transporte alternativo. El teléfono de última generación que requiere reemplazo cada 2 años. El equipamiento doméstico que se financia a meses sin intereses y que genera un cargo fijo mensual sin producir ningún retorno. Los activos reales en el contexto del hogar latinoamericano son las habilidades que tienen demanda en el mercado laboral actual, las inversiones que generan rendimientos o dividendos, las propiedades que producen flujo de renta, los negocios que generan ingreso con independencia creciente del tiempo propio.
La pregunta que este principio instala como hábito mental ante cada decisión de compra es directa. ¿Esto pone dinero en mi bolsillo o lo saca? La quinta regla resuelve la contradicción aparente entre vivir bien hoy y construir patrimonio mañana. Y lo hace con una distinción que la mayoría de los consejos financieros no logra articular con claridad. Recortar gastos no significa privarse de todo. Significa recortar con precisión lo que no genera valor proporcional a su costo y proteger deliberadamente lo que sí lo genera. En el contexto latinoamericano de 2026, la categoría de gasto con mayor potencial de optimización sin impacto sobre el bienestar real es la acumulación de suscripciones digitales, streaming, almacenamiento en la nube, aplicaciones premium, membresías de plataformas. El modelo de suscripción está diseñado para maximizar la inercia de permanencia y minimizar la visibilidad del costo. El resultado es que el hogar promedio paga mensualmente por servicios que usa de forma esporádica o que ha olvidado que contrata. Una auditoría semestral del estado de cuenta, identificando cada cargo recurrente y evaluando si el uso justifica el costo, es el ejercicio de optimización con mayor retorno por unidad de tiempo en la gestión financiera del hogar. No requiere privación, requiere visibilidad. El gasto que genera valor real, el que produce satisfacción genuina, experiencias con personas importantes, herramientas que aumentan la productividad o el bienestar, no se recorta, se protege. La diferencia entre el gasto intencional y el gasto automático es la única distinción que importa en este principio. La sexta regla enfrenta el límite estructural de cualquier estrategia de optimización de gastos. El gasto tiene un piso, pero el ingreso no tiene techo. Se puede optimizar el gasto hasta cierto punto. Los gastos esenciales existen y no desaparecen con disciplina financiera. Pero el ingreso puede crecer sin límite predeterminado, y en el entorno de 2026, donde la economía digital ha multiplicado las formas de monetizar habilidades y conocimientos, las barreras de entrada para generar ingresos complementarios son históricamente bajas. La clave no está en buscar cualquier fuente de ingreso adicional, está en identificar cuál habilidad propia tiene demanda en el mercado actual y construir sobre ella. Una habilidad de alto valor desarrollada con consistencia durante 6 meses puede generar un incremento de ingreso recurrente que transforma completamente la velocidad a la que opera la estrategia financiera que hemos descrito. Y aquí está la regla dentro de la regla que más capital destruye cuando se viola. Cuando el ingreso aumenta, los gastos deben permanecer estables hasta que el patrimonio alcance el nivel que justifica un ajuste del estilo de vida. La inflación del estilo de vida, el aumento automático del gasto en paralelo con el aumento del ingreso, es el mecanismo que mantiene a los altos ingresos viviendo al límite con la misma precisión que mantiene atrapados a los ingresos modestos. La séptima regla convierte el instrumento financiero más mal utilizado en América Latina en una herramienta de construcción de patrimonio. La tarjeta de crédito no es una extensión del ingreso, no es una forma de comprar lo que no se puede pagar. Es un instrumento que, usado con disciplina, construye historial crediticio, genera beneficios en forma de puntos o cashback y ofrece protección ante fraudes que los instrumentos de débito no tienen. Y usado sin disciplina, es la vía más rápida hacia la destrucción de capital disponible en el sistema financiero de consumo latinoamericano. La regla operativa es simple. Si no puedes pagar el saldo total al final del mes, no lo compres con tarjeta. No hay excepción que justifique cargar un saldo revolvente en una tarjeta cuya tasa efectiva anual supera el 50% o el 60%. Ese costo convierte cualquier compra en una versión más cara de sí misma, financiada con capital del futuro que no tendrá oportunidad de crecer.
Para quien ya tiene deuda de tarjeta acumulada, la única estrategia racional es tratarla como la emergencia financiera que es, parar de usarla inmediatamente, dirigir cada peso disponible después de cubrir lo esencial hacia su eliminación, empezando por la de mayor tasa, y no reiniciar su uso hasta tener saldo cero y la disciplina instalada para mantenerlo así. La octava regla elimina la variable más débil de cualquier sistema financiero personal, la decisión humana bajo condiciones de fatiga o tentación. La automatización no es una comodidad, es el reconocimiento de que la disciplina financiera sostenida no puede depender de tomar la decisión correcta en cada ciclo, bajo cualquier condición emocional o circunstancial. La disciplina se agota, los sistemas no. Cuando el ahorro, la inversión y el pago de obligaciones se ejecutan de forma automática el día que llega el ingreso, se elimina la posibilidad de que la fatiga del día, el estrés de la semana o la tentación de un gasto atractivo intercepten esos recursos antes de que lleguen a donde deben ir. La configuración inicial toma menos de una hora. El impacto sobre la acumulación de capital en un horizonte de 5, 10 o 20 años es imposible de replicar con disciplina manual. Esta es la inversión de tiempo con mayor retorno disponible en la gestión financiera personal. La novena regla ataca el mecanismo de extracción de capital más sofisticado que el sistema de consumo moderno ha construido: la eliminación de la fricción entre el impulso y la transacción. Vivimos en una economía diseñada para convertir el deseo inmediato en gasto inmediato. Los algoritmos de las plataformas digitales están optimizados para generar estados de activación emocional que elevan la receptividad al consumo. El comercio electrónico ha eliminado cada punto de fricción que existía entre sentir el impulso de comprar y ejecutar la compra. Los esquemas de pago diferido hacen que el costo no se sienta como costo. La regla de los 30 días es la respuesta conductual a esa arquitectura. Ante cualquier compra no planificada que supere un umbral definido, se espera 30 días. Si después de ese periodo la necesidad es genuina y los recursos lo permiten, la compra se realiza sin culpa. Si el deseo se disipó, el dinero permanece disponible para usos que sí estaban en el plan. La investigación sobre este tipo de intervenciones muestra que entre el 60% y el 70% de los deseos de compra impulsiva no sobreviven ese periodo de espera. El impulso no era una necesidad. Era una respuesta emocional temporal que el sistema de consumo estaba diseñado para convertir en transacción antes de que se disipara. La 10ª regla es la que menos se asocia con las finanzas personales y que puede ser la más determinante sobre los resultados financieros de largo plazo. El entorno social define los comportamientos que se perciben como normales. Si el círculo cercano normaliza el consumo visible, el endeudamiento para mantener un estilo de vida determinado y la ausencia de ahorro como condición inevitable, esos comportamientos se vuelven el estándar implícito contra el que se mide la propia situación. La investigación sobre influencia social en las decisiones financieras muestra que las personas ajustan su comportamiento de consumo en función de lo que perciben como normal en su grupo de referencia. Cuando el grupo de referencia gasta de forma impulsiva y vive al límite, esos comportamientos parecen naturales. Cuando el grupo de referencia habla de inversión, de ahorro y de construcción de patrimonio, esos comportamientos parecen alcanzables. Esto no requiere abandonar relaciones existentes. Requiere ampliar deliberadamente el entorno informacional hacia personas y comunidades que hablan de dinero con la orientación de construir, no de consumir. Y requiere desarrollar la capacidad de decir no a presiones de gasto social sin necesidad de justificación elaborada. La 11ª regla es la que contradice el consejo financiero convencional
y que puede tener el mayor impacto sobre la velocidad de construcción de patrimonio. La inversión en la capacidad de generación de ingreso propia es el activo con mayor retorno disponible. Un curso de 3,000 pesos que desarrolla una habilidad con alta demanda en el mercado actual puede generar un incremento de ingreso anual recurrente que supera ese costo en el primer mes de aplicación. Un libro de negociación salarial puede traducirse en un aumento que compone sobre todos los ingresos futuros. Una certificación técnica puede abrir una categoría laboral con salarios significativamente superiores. Ningún instrumento de inversión financiera ofrece retornos tan altos sobre el capital invertido como la inversión en habilidades propias de alta demanda. Y en el entorno de 2026, donde la inteligencia artificial está redefiniendo qué habilidades tienen valor y cuáles están siendo automatizadas, la capacidad de identificar y desarrollar las habilidades que el mercado va a necesitar en los próximos 5 años es posiblemente la decisión financiera más importante que una persona puede tomar. La salud física y mental forman parte de esta misma categoría, no como gasto de bienestar, sino como inversión en la capacidad productiva. Un deterioro de salud evitable tiene costos económicos que superan ampliamente el costo de prevenirlo. La 12ª regla aborda una categoría de gasto que la mayoría de los trabajadores latinoamericanos no gestiona de forma activa, aunque representa potencialmente miles de pesos anuales: los impuestos. No es necesario ser experto tributario, es necesario entender lo suficiente para no pagar más de lo que corresponde y para aprovechar los incentivos fiscales que existen para el ahorro y la inversión. En México, las aportaciones voluntarias a la Afore son deducibles de ISR hasta ciertos límites. Los gastos médicos, educativos y de seguros de vida tienen tratamiento fiscal favorable. En Colombia, los aportes voluntarios a pensiones y las cuentas AFC tienen beneficios tributarios que reducen la base gravable. En Chile, el APV genera beneficios directos dependiendo del régimen elegido. El desconocimiento de estos mecanismos no es neutral. Tiene un costo financiero real que se paga año tras año. Una consulta con un contador o asesor fiscal, aunque tenga un costo inicial, frecuentemente se paga con creces en el primer ejercicio fiscal en que se aplica correctamente. La 13ª regla es la que ningún análisis financiero convencional incluye, y que puede ser la raíz de todos los demás patrones que hemos descrito. La razón profunda por la que muchas personas gastan más de lo que deberían no es ignorancia financiera. Es que están usando el consumo como mecanismo de gestión emocional de una vida que no les satisface. Un trabajo que agota sin propósito lleva al gasto compensatorio como alivio temporal. Un entorno de relaciones que no nutre lleva al consumo como sustituto de conexión. Una vida sin dirección clara lleva al gasto de entretenimiento como distracción de la ausencia de propósito. El gasto es el síntoma. La insatisfacción es la causa. La investigación sobre bienestar subjetivo y comportamiento financiero muestra con consistencia que las personas con alta satisfacción vital reportada gastan significativamente menos en compras impulsivas que quienes reportan baja satisfacción, con ingresos equivalentes. La miseria tiene un costo financiero documentable. Construir una vida que no requiera escapatoria constante no es un consejo de autoayuda desconectado de la realidad financiera. Es una estrategia de reducción del gasto con fundamento en la psicología del consumo. Cuando el trabajo tiene sentido, cuando las relaciones son genuinas, cuando existe una dirección clara, la necesidad de comprar emociones disminuye de forma estructural.
y esa reducción libera capital que puede dirigirse hacia la construcción del patrimonio que, a su vez, genera más opciones para construir la vida que no requiere escapatoria. Estas 13 reglas no son complicadas, pero son poco comunes, y la diferencia entre lo complicado y lo poco común es relevante. Lo complicado no se puede hacer. Lo poco común simplemente requiere elegir hacerlo cuando la mayoría elige no hacerlo. Rastrear el dinero con precisión. Pagarte primero. Construir el fondo de emergencia antes que cualquier otra cosa. Distinguir activos reales de pasivos disfrazados. Recortar con precisión sin privarte de lo que importa. Aumentar el ingreso mientras mantienes los gastos estables. Usar el crédito como herramienta, no como extensión del ingreso. Automatizar todo lo que puedas. Practicar la gratificación diferida. Elegir con intención el entorno que influye tus decisiones. Invertir en tu capacidad de generar ingreso antes que en cualquier otra cosa. Entender lo suficiente sobre impuestos para no regalar lo que no debes. Y construir una vida que no necesite ser anestesiada con consumo. Ninguna de estas reglas requiere un ingreso alto para funcionar. Requieren un sistema que opere de forma consistente independientemente del ciclo económico, del estado emocional del momento y de la presión del entorno. El latido real de los mercados no está solo en los movimientos de los índices ni en las decisiones de los bancos centrales. Está también en estas decisiones individuales que se toman cada día y que determinan si el dinero que entra construye algo propio o financia el crecimiento de otro sistema. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido te aportó claridad y perspectiva, compártelo con quien creas que puede necesitarlo. Seguimos construyendo en el próximo episodio de La Curva del Profit.